Buenas noches, ingenieros. Somos el Grupo 4. Vamos a presentar nuestro proyecto de un sistema generalizado de medición, donde el problema planteado a desarrollar es la medición de la aceleración máxima de un carro control remoto en una pista inclinada de 20 grados, con el objetivo de sacar tres ocasiones el valor promedio del tiempo, la distancia recorrida y la velocidad y la aceleración, encontrando sus errores específicos. Para realizar esto, planteamos un cronograma de actividades donde cada semana revisamos las actividades presentadas, mostramos nuestro objetivo general, donde principalmente es diseñar el sistema de emisión que permitirá al carro control remoto tomar sus medidas cuando pasa de un punto X0 a un punto X1, donde también aplicaremos el Arduino Uno, sensores de movimiento, cámaras de conexión, protoboard y diodos LED. Para realizar esto, investigamos y que los sensores infrarrojos son las herramientas adecuadas para detectar movimiento y perturbación en el entorno, donde el sensor que utilizamos fue el FC51 con voltaje de salida digital de 5 voltios. También presentamos aquí los materiales utilizados, donde ya mencionamos algunos antes: el Arduino Uno, la rampa, que será de material de cartón, cables de conexión. Los LEDs son especialmente para mostrar que los dos sensores de movimiento están funcionando al encenderse. También realizamos una tabla de costos, donde es lo que, mostrando cada componente y de lo que gastamos. Al final tuvimos un gasto final de 57,70, casi $58, entre todo para realizar el proyecto. Y finalmente también eh, nos tomamos en cuenta factores de diseño, donde mostramos factores funcionales, factores estéticos, donde los factores estéticos armónicos, hablando de la proporción y estructura, fueron fundamentales por el tema de las dimensiones de la pista, el carro y los sensores, porque también influye bastante en el error o la medición de los datos. Además, finalmente también mostramos la matriz de edición de carro, donde escogimos y no cogimos 5 factores para escoger el carrito adecuado: el costo, que fue el principal, el peso, la velocidad y el color. Gracias. Eso, voy a hablar sobre el diagrama esquemático de la pista. Al inicio utilizamos un ángulo de 30 grados, pero debido a que el auto no subía bien, lo redujimos a 20 grados. El auto lo dejamos a cierta distancia del inicio de la pista, donde por cierto se colocó el primer sensor, para que el auto alcance una cierta aceleración para poder subir el resto de la pista, debido a que parece que no era muy potente el motor del auto y no podía subir la pista con facilidad. También se debe a que el cartón era un poco liso, entonces no tenía tanta rugosidad para que el carro tenga agarre. Se podía visualizar a veces que como que resbalaba. Entonces eso es uno de las mejoras que debemos realizar en la maqueta. Se colocaron sensores a distintas alturas al inicio de la pista, como ya mencioné, luego uno a 30 centímetros, otro a 40 y otro a 50. Y así fue como se tomó las mediciones. También tenemos el diagrama del sensor FC51, sensor infrarrojo. En la explicación del código de nuestro proyecto nos vamos a centrar en explicar un poco lo que es el código del Arduino, que como bien tenemos aquí por pantalla, podemos ver que lo que hicimos fue creamos las variables necesarias para trabajar con los sensores que teníamos. Como vemos aquí en las líneas escritas, también tenemos la definición de los estados iniciales para cada uno de los sensores y también para su posterior sobreescritura de salida, pues no, una vez reciba la señal infrarroja de que el carrito ha pasado el primer sensor, que es el sensor de start, y que reciba la señal de fin de conteo de tiempo una vez que el carrito ya pase por el último sensor, y esto es lo que crea nuestro intervalo, ¿no?, entre sensor y sensor. Para el cálculo de tiempo, para la toma de tiempo entre sensor y sensor, lo que hicimos fue netamente el uso de la función milis, que es una función en Arduino que nos permite usar el contador interno de tiempo del Arduino, y esa función es la que notamos aquí, digital time, y también la función milis. Y lo último que usamos fue la función serial print para poder obtener lo que es nuestro tiempo por pantalla, una resta de tiempo, diferencia de tiempo, y para poder obtener datos un poco más exactos, decidimos usar la función milis para que tome los tiempos en milisegundos, para poder así de esta manera tener un poco más de resolución y que nuestros datos sean un poco más exactos, pues. Ahora,
Si vamos a hablar de lo que es netamente el circuito, podemos ver que en nuestro caso lo que primero hicimos fue tratar de generar una primera lectura o un cambio de estado en lo que es el sensor 1. Una vez ya obtenido de manera satisfactoria la conexión del sensor 1, lo que hicimos fue conectarlo de manera paralela un sensor 2. Entonces, netamente lo que hicimos, como ya lo explicamos antes, fue creamos más variables para el Arduino, reutilizamos el código y jugamos con los tiempos que tomaba cada uno de ellos. Ahora, hablando de tiempos, vamos a ver como que las diferencias entre los cálculos teóricos y los cálculos experimentales. Para los cálculos teóricos, lo único que hicimos fue tomar tiempos exactos del, de lo que fue el carrito y obtuvimos diferentes valores de velocidades medias para cada uno de los intentos, de las iteraciones requeridas para cada una de las distancias que usamos en nuestro desarrollo del experimento. Y a su vez, al momento de nosotros empezar con los cálculos experimentales, nosotros supusimos que el tiempo inicial y la distancia inicial eran ceros, para así poder trabajar con menos variables. Y lo que hicimos fue también calcular velocidad media, aceleración media de cada uno de los intentos, para poder tener una velocidad promedio y poder en lo posterior encontrar la aceleración media. Una vez ya obtenida nuestra velocidad media de cada uno de los intentos, procedimos a calcular nuestra aceleración. Y también, como es valores experimentales, trabajamos con resoluciones de tiempo, trabajamos con resoluciones de distancia que prácticamente se dieron, fue por el tipo de instrumentos de medición que utilizamos, procedimos a calcular el cálculo de incertidumbres para tener la incertidumbre en nuestra variabilidad del experimento. Pues. Entonces, es así que derivamos de manera parcialmente la función de velocidad media y obtuvimos nuestro valor de incertidumbre final. De la misma manera, con nuestra fórmula de aceleración media, calculamos la incertidumbre para cada una de las variables eh, que van a estar involucradas en nuestro experimento. Y por último, lo que hicimos fue escribir los resultados que nosotros obtuvimos con sus respectivas incertidumbres para de esta manera poder notar que todo lo que hemos obtenido han sido cálculos experimentales que cuentan con su consecuente margen de error, que en este caso son las incertidumbres. Mediante el Arduino Uno y el conjunto de sensores infrarrojos, los FC51, pudimos obtener diferentes lecturas. Se realizaron varios intentos y en esta tabla de resultados es un promedio de los intentos realizados. Se realizaron varios intentos a diferentes distancias. Un sensor se encontraba al inicio de la rampa y el siguiente se encontraba al principio a 0.3 metros, a 30 centímetros, luego se movió a 40 centímetros y por último a 50 centímetros de distancia del inicio de la rampa hasta hacia arriba. Para la distancia de 30 centímetros se tomó un segundo el auto en cruzar desde el primer sensor hasta el segundo, obteniendo una velocidad de 0.3 metros sobre segundo y una aceleración igual. Para la distancia de 40 centímetros tomó un tiempo de 1.67 y para la distancia de 50 centímetros 2.33. A continuación podemos observar la gráfica de velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. ¿Qué se puede concluir de estas gráficas? Como se puede observar, los puntos no están alineados correctamente, pero se puede ver que esta tiene una tendencia lineal. Es decir, esta falta de alineación se debe a que los instrumentos de medición tienen cierto error. Entonces, ese error se propaga, lo que provoca que no todas se encuentren en la tendencia de la gráfica. ¿No es cierto? Se puede observar también que tiene una pendiente negativa. Esto se debe a que al estar subiendo una rampa, se encuentra en contra de la gravedad y esto produce que esa aceleración vaya en contra de la aceleración del motor del coche, provocando una desaceleración. Se restan por diferencias, ¿no? La aceleración versus tiempo, la gráfica. Esta tiene una tendencia cuadrática. De igual forma, tiene una pendiente negativa, es decreciente, debido a que inicia con una aceleración mayor y termina con una aceleración menor. Ahora, para mejorar esta toma de datos, lo que se podría hacer es comprar un sensor con mayor precisión, que tenga menor error digital,
También podríamos mejorar la pista como tal, que sea más rugosa para que tenga mayor agarre el auto y pueda subir sin problema. Otra también sería obtener o mejorar la potencia del auto de control remoto. Y bueno, como conclusiones y recomendaciones, se obtuvieron diferentes valores de la aceleración para el carrito aplicando los aprendizajes obtenidos en la materia. Y se abarcó los temas propuestos. Como una recomendación, se debe mejorar la pista y considerar la potencia del auto para que se disminuyan los errores y no se propaguen. Muchas gracias.